Invierte más para ganar más. Incrementa y mantén el saldo de tu cuenta corriente remunerada BOD y disfruta de un mayor rendimiento para tu dinero. Hagamos negocio. Bienvenidos a su programa Detrás del Dinero. Los indicadores económicos esta semana de alguna forma inciden negativamente en la economía venezolana. Si vemos, por ejemplo, las reservas internacionales, ya en el día de ayer nos ubicamos en 14.964 millones de dólares, lo cual es una cifra bastante reducida si consideramos que la mayoría de este monto no es líquido, sino son papeles y oro básicamente, ¿no? Lo que reduce la perspectiva a nivel de importaciones y de solidez en las reservas venezolanas. Por su parte, el CICAD está a 13.50 sin mayor movimiento y sin mayor oferta. Igualmente ocurre con el CIMADE, que está en 199.44, pero ahí no hay tampoco mayor oferta, a pesar de, digamos, el precio del diferencial entre 6.30 y casi 200, pues, ¿no? Y por otra parte, nuestro principal ingreso en divisa, que es el petróleo que exportamos, la cesta venezolana cayó en 34.46 dólares al barril, después de ubicarse hace unos cuantos meses en más de 100 dólares el barril. Por lo tanto, esto significa pues una reducción importante de los ingresos y también en un contexto en el cual el Estado venezolano y la economía venezolana no se ha diversificado y dependemos cada día más del crudo, pues, cosa que han venido condenando históricamente una serie de, digamos, de pensadores, de expertos, en el sentido de que Venezuela debía de alguna forma diversificar la economía, y también lo de la famosa vaca flaca, que nunca en lo que era el fondo de protección, de alguna forma, el FEM, Fondo de Estabilización Macroeconómica, pues ahí no quedó absolutamente nada, y eso era para compensar justamente los tiempos de vaca flaca. Ahora, yéndonos al terreno nacional y sobre todo dentro del ambiente de la campaña política, hoy tenemos invitado a Jorge Millán. Jorge Millán es candidato para el circuito 2 de Caracas, lo que equivale a San Juan, Santa Teresa, 23 de enero, Altagracia y Catedral. Actualmente es el secretario de Primera Justicia en Caracas y concejal por Libertador. Es caraqueño, dice el caraquista también, ingeniero y doctor en ciencias políticas. Tiene 44 años, por cierto, una persona bastante joven. Bienvenido, Jorge. Gracias a ti de nuevo por invitarnos a tan importante programa. Bueno, la pregunta, digamos, del momento, ¿no? Y su probable incidencia en Venezuela, que es el triunfo, después de muchos años, de una persona, digamos, de centro derecha en Argentina, como es el caso de Macri, ¿no? Eso ha traído, digamos, aparentemente nuevos vientos, por el hecho de que de alguna forma viene a romper una corriente, o yo la llamo franquicia, una franquicia tal vez chavista, que recorrió toda América Latina y que en este momento pues marca de alguna forma una señal importante en el cambio en América Latina. ¿Cómo ves tú ese triunfo de Macri en la perspectiva, digamos, también del esfuerzo que está haciendo la oposición venezolana para dar un cambio en todo lo que es pues este modelo económico? Bueno, el cambio democrático en Argentina creo que es muy positivo, es una buena señal para América Latina y para nosotros los venezolanos, porque de una u otra forma refuerza ese camino que hemos emprendido nosotros de construir el cambio por la vía del voto popular, por la vía pacífica y democrática, y nos indica claramente que a pesar de los atropellos que pueda tener un gobierno, si tú ves la cantidad de incidencias que denunció el comando de Macri a lo largo del proceso electoral son muchas, pero nada de lo que hizo el kirchnerismo pudo
frenar la voluntad de cambio del pueblo argentino, y creo que es un anuncio de lo que va a ocurrir el próximo 6 de diciembre, que independientemente de lo que intente hacer Nicolás Maduro y su candidato, no va a poder frenar la voluntad de cambio de los venezolanos. Ese impacto, incluso Macri lo habló, digamos, en la campaña y lo reiteró ya como presidente electo de que iba a plantear la Carta Democrática en el caso de Venezuela por los presos políticos y por la situación, digamos, de derechos humanos y también por la supremacía que tiene, digamos, el gobierno venezolano en todos los ámbitos. ¿Cómo ves tú esa situación? Sí, bueno, es notorio que el gobierno es un gobierno que cada día trata de ser menos democrático. Eso es producto de que es un gobierno que no tiene popularidad, que el pueblo no lo quiere. Es un gobierno cuyo presidente la gente lo rechaza porque el país ha sido llevado a la peor crisis política, social y económica que haya tenido Venezuela en su historia, y por supuesto al gobierno ir perdiendo ese apoyo popular ha tratado de refugiarse en lo que se refugia cualquier dirigente que tiene ambición de poder, autócrata, que es tratando de utilizar las instituciones para preservar sus privilegios y sus lujos. Sin embargo, hay instituciones hoy en día en Venezuela que tienen mucha fuerza, como ocurrió en Argentina, que es el voto. Esa institución va a demoler el esfuerzo autocrático que tiene el gobierno de Nicolás Maduro y de quienes lo acompañan en el oficialismo. ¿Se mantiene la diferencia, digamos, entre lo que puede ser la votación de la MUD y la del gobierno? ¿O el gobierno ha venido creciendo con todos estos programas? No, ¿Hay algún efecto de esta regaladera de cosas? hay un proceso de pérdida de apoyo del gobierno que no se ha detenido y un proceso de crecimiento de la Mesa de la Unidad Democrática como alternativa para poder llevar el cambio positivo a Venezuela. Eso no se ha detenido, esa brecha sigue ampliándose y eso es lo que tiene muy preocupado al gobierno, los tiene haciendo anuncios que obviamente no son nada democráticos y bueno, han llegado a cosas que son bajezas, viles, da vergüenza, pena, como el tema de poner una tarjeta al lado igualita, una copia para tratar de que la gente se confunda. O sea, cuando tú llegas a eso, es la demostración más clara de la situación en que andas en ese proceso electoral. Pero bueno, nosotros hemos venido haciendo nuestra campaña para aclarar que el voto es abajo, a la izquierda, en la esquina, la de la manito. Esa es la única tarjeta que representa la unidad democrática. Las otras tarjetas son tarjetas del gobierno, disfrazadas unas, otras claramente identificadas, pero que han sido estrategias para el gobierno para tratar de engañar, para tratar de burlar lo que es la voluntad popular. Porque ¿cómo es posible que se acepte que haya una tarjeta similar a la otra? Eso debió haber sido impedido desde un principio porque eso es tratar de jugar con la inocencia, a lo mejor con la poca información de los ciudadanos, y el voto debe ser preservado para que la gente pueda indicar y marcar el voto donde lo considere y no que se le pongan trampas, conchas de mango para ver cómo se impide que vote por donde desea votar. Ahora, digamos, a pesar del origen de la misión de UNASUR, un origen ciertamente dudoso porque tanto en Uruguay como en Brasil, a nivel de tribunales electorales, pues de alguna forma reclamaron las condiciones en las que iban a trabajar en Venezuela para observar, aunque el CNE diga acompañar el proceso electoral. Y bueno, y hay algunas dudas, digamos, porque los que componen esa misión pues han tenido nexos pues, con el gobierno importante, empezando por el expresidente Leonel Fernández de República Dominicana, muy allegado en su momento al extinto presidente Chávez. Pero no obstante esa situación, ustedes se reunieron, digamos, la MUD se reunió con ellos, le hicieron esos planteamientos de las tarjetas y de todo lo que está ocurriendo. ¿Cuál fue la respuesta de ellos? Nosotros le hemos planteado a todos, bueno, ellos solo escucharon, nosotros le hemos planteado a todos en el mundo la situación que vive Venezuela. Y bueno, ya tú ves la posición de Macri, ya tú ves muchos líderes mundiales que han puesto observaciones de cómo se viene manejando
la situación democrática, pero al final nosotros tenemos la fe y la convicción de que esto lo vamos a resolver los venezolanos el 6 de diciembre con el voto. Y ahí la gente tiene que estar muy clara y seguro que el voto es secreto. Si ellos pusieron una tarjeta al lado, es justamente porque saben que el voto es secreto. Si ellos están tratando de decirle a los funcionarios públicos que le enseñen por quién votó, es porque el voto es secreto. Entonces, usted lo que tiene que decirle es que el voto es secreto, que usted no puede enseñar el voto y tener la plena seguridad que después que usted esté frente a la máquina y usted vote, nadie va a saber por quién va a votar. Después de este preámbulo, digamos, político, vamos a la materia de la que trata este programa, Detrás del Dinero. Jorge, a grandes rasgos, ¿cuál sería el planteamiento acá de Primera Justicia y la oposición en relación a la oferta que le harían al electorado a nivel de leyes que pudieran, digamos, cambiar el panorama económico desolador en el que estamos y hacia dónde vamos? Sí, bueno, nosotros hemos venido planteando la ley de apoyo a la producción nacional. Un país que no produce es un país que está condenado a vivir en la miseria, como es lo que nos viene ocurriendo a nosotros, porque al final todos los productos tienes que importarlos y para importarlo tienes que tener monedas o divisas que permitan esa compra de esos productos. Venezuela solo se sostiene y adquiere divisas por la vía del petróleo, la cual han bajado los precios y además hay una dinámica perversa que incluso es parte de ese proceso que ha acabado con el aparato productivo, que es la entrega a los enchufados, a los que están pegados ahí del oficialismo, a los que se están haciendo multimillonarios a costilla de la pobreza y la miseria de los venezolanos, de dólares muy baratos, para luego ellos traer productos al dólar libre. ¿Y por qué se mantiene ese diferencial? Bueno, justamente porque al gobierno le interesa tener esa ganancia para sus amigotes. Ahora, con una ley de producción nacional, nosotros deberíamos evitar que haya ese subsidio a los pocos productos que llegan desde afuera con ese dólar barato y que haya una posibilidad de que nuestro aparato productivo se Esa ley vuelva. contempla financiamiento, los productores, Claro, debe haber contempla apoyo. precios reales con un margen de ganancia Debe haber apoyo importante. y por eso es que nosotros planteamos la ley también del salario digno. Hay quienes dicen que uno no debe intervenir en eso, sobre todo los más liberales radicales, pero nosotros creemos que el punto de encuentro entre un empresario y el pueblo venezolano es un salario digno. Porque si tú tienes a un pueblo que su salario no alcanza para nada, hoy el venezolano tiene que trabajar 9 meses para poder subsistir un mes. Entonces, ¿con qué compra el venezolano? ¿Cómo le compra los productos a la empresa? Entonces, si hay un punto de encuentro donde nosotros podemos resolver el problema económico, es que la gente tenga salario digno. Ah, bueno, pero para tener un salario digno tiene que haber producción, tiene que haber empleo, Claro. tiene que haber precios adecuados y que el salario alcance para poder comprar la cesta básica y digamos que la gente poder desarrollar su proyecto de vida, Y a nivel- habitacional, en vehículo, en recreación, O etc. sea, tenga sueldos como para, y ingresos como para poder comprar lo que Además es lo que necesite. pasa en todas partes del mundo. O sea, nosotros no estamos planteando algo que es novedoso, ni estamos descubriendo el agua tibia. O sea, en cualquier parte del mundo, una persona que trabaja le alcanza para poder vivir. En el caso venezolano, una persona que trabaja tiene que rebuscarse, tiene que hacer cola, tiene que volver a hacer cola y todavía ni le alcanza ni consigue los productos. ¿Qué van a hacer, por ejemplo, entre otros, con los docentes, ¿no? Con esos sueldos de hambre que están percibiendo los profesores universitarios, ¿no? Bueno, yo creo que en la medida que nosotros resolvamos como primer plano los salarios en general, ¿ok? Y volvamos a hacer una economía productiva, un país productivo, en esa medida estarán siendo beneficiados docentes, jóvenes, enfermeras, profesores universitarios. Y luego sí hay que hacer un plan especial para la educación, porque aquí hay comunidades que han sido perjudicadas y que el Estado no le ha brindado la atención necesaria. Y unos son los maestros, que son los que construyen futuro, enseñándole a nuestros hijos, y otros son también los propios policías que terminan involucrados en la corrupción, porque hay corruptos de cuello blanco que al final, cuando ellos hacen las cosas correctamente, terminan deshaciéndoselas y luego también porque tienen unos salarios de miseria que no les permiten vivir. Entonces nosotros tenemos que ir hacia la adecuación
de unos salarios que permitan que la gente pueda sentirse digna con su trabajo y con ese trabajo hacerlo bien. Ahora, ¿con qué ingresos? Porque es que fíjate cómo está el crudo venezolano, la cesta. O sea, ahí ameritaría, digamos, una política importante de aumento de la producción petrolera, de reducción de costos también y de eficiencia de la estatal petrolera, PDVSA. Y también el otro punto es qué se va a hacer con el control de cambio y qué se va a hacer con las inversiones extranjeras. Bueno, nosotros creemos ahí, primero que no hay que ver solo este proceso desde la perspectiva del petróleo. Venezuela vivió con un dólar, con un barril de petróleo a 8. Sí. Y no es que vivíamos holgados, pero vivíamos. Pero no había esta situación. O sea que con 30 y pico es un buen precio para que tú, si tuvieras la economía activa, si tuvieras el aparato productivo en una capacidad adecuada, estuviéramos viviendo. Entonces, aquí se han expropiado 1.500 empresas. Y de esas 1.500 empresas, medio funciona el 25%. Aquí se expropiaron 4 millones de hectáreas. Y de esas 4 millones de hectáreas, solo el 2% está productiva. Entonces nosotros tenemos que reactivar el aparato productivo. Eso es fundamental, porque si no reactiva el aparato productivo, obviamente que no hay posibilidades de tener salario ni nada. Entonces por eso nosotros hablamos de la ley de apoyo a la producción nacional y la ley del salario digno. Y luego tú tocas un tema que es fundamental. Y ahí nosotros hemos hablado de la ley candado. El gobierno no puede seguir regalando los dólares de los venezolanos. El gobierno no puede seguir, y cuando hablo de regalarle los dólares a los venezolanos, no es solo cuando va el presidente de la República a las islas del Caribe a hacerles aeropuertos, cuando nuestra gente no tiene la medicina, cuando nuestra gente no está comiendo las 3 papas diarias. No solo eso, sino también cuando ellos le dan a sus amigotes un dólar muy barato que termina guardado en las cuentas bancarias afuera para luego compartírselas en jugosas comisiones con los funcionarios del gobierno. Es ese dinero y ese guiso hay que acabarlo. Ese guiso hay que acabarlo. Porque al final a nosotros lo que nos interesa es que el petróleo y la riqueza que genera el petróleo sea invertida en Venezuela para que podamos reactivar el aparato productivo. Y no esto que viene sucediendo ahorita, que la riqueza petrolera está obviamente que generando mucha riqueza en algunos enchufados, pero mucha miseria en el pueblo venezolano, porque los enchufados en ese proceso de extracción de los dólares de la República, lo que han hecho es engordar sus cuentas bancarias, cuentas multimillonarias en dólares, propiedades en el exterior insólitas e inexplicables, mientras los venezolanos no tenemos, bueno, para comprarnos un par de zapatos, para poder cubrir las 3 comidas diarias de nuestra familia. Bueno, hay que ver las penurias que va a pasar el pueblo venezolano en estas Navidades. O sea, obviamente que Nicolás Maduro se ha convertido en el Grinch. Acabó con las Navidades de todos los venezolanos porque, bueno, comprarle los regalos, la cena navideña, los estrenos. Dígame un estreno, eso es imposible hoy en día. Entonces, nosotros tenemos que hacer, en compañía de la ley del salario y la ley de producción nacional, una ley candado que permita evitar este tipo de situaciones y podamos ir, por supuesto, a una política monetaria y una política cambiaria adecuada. Y no esta grosería de que le dan, insisto, a los vivos dólares a 6, a los que están enchufados en el gobierno, y al pueblo venezolano terminamos consumiendo los productos en $1 a 900, a 1.000 bolívares, quién sabe a qué precio. Sí, bueno, un poco viendo, digamos, la campaña de Macri en Argentina, donde él ofrecía mayor libertad de inversiones, cierto liberalismo económico y todo esto, y el kirchnerismo lo acusaba de que iba a quitar los subsidios, que iba a maltratar a la población, de que eso iba a ser un desastre con políticas neoliberales. Aquí el único que está subsidiado hoy en día es el bolsillo de los ricos enchufados que andan con el gobierno. Porque... Sí, pero por eso te estoy comentando, era como hace muchos años que decían que los comunistas eran come niños, y cuidado con esto y lo otro, y hoy día un poco el gobierno está haciendo lo mismo. Cuidado con la oposición, porque le van a quitar las pensiones a los ancianos, le van a quitar las viviendas, le van a quitar todo esto. O sea, ¿ustedes están dispuestos a enfrentarse a esos criterios? Ya para terminar.
No, bueno, nosotros creemos que el país está en una situación y el pueblo venezolano muy crítica. Hay sectores vulnerables que el Estado tiene que seguirlos protegiendo. O sea, una persona que ha trabajado todos los años de su vida y llega a el momento donde le toca descansar, no puede andar en una situación crítica. El Estado tiene que mantener sus pensiones. Nosotros llegamos a proponer el bono alimentario en la Asamblea Nacional. Y cuando eso se planteó, el gobierno, en vez de discutir el bono, prefirió hablar sobre un acto de apoyo a Gaddafi. O sea, ese es el cuento y el embuste de ello. Entonces, aquí hay que liberar algunas cosas, aquí tiene que haber más empresas privadas, aquí tiene que haber las posibilidades de que Venezuela vuelva a ser un país productivo, pero también el Estado tiene un rol de atender a las personas que están en situación de necesidad. Ok, bueno, agradecemos a Jorge Millán, candidato del Circuito 2 de Caracas, y bueno, le deseamos el mejor de los éxitos y esperamos entrevistarlo nuevamente una vez concluidas las elecciones del 6 de diciembre, a la cual invitamos a todos los venezolanos, independientemente de su preferencia, que cumpla con ese ejercicio democrático y salgan a votar. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana, si Dios quiere.